Pues vamos a platicar, se encuentra ya en la línea el doctor José Trinidad Larrieta, que es jefe de la Oficina Especial para el caso Iguala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Doctor Larrieta, muy buenas tardes. ¿Nos escucha, doctor Larrieta? Lo escucho muy bien. Doctor, muy buenas tardes, muchas gracias por platicar con nosotros. ¿Por qué no comenzamos por el principio? ¿Cuál es la inconformidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las recomendaciones, 26 recomendaciones, las 26 que no fueron atendidas de manera satisfactoria? Gracias, don Raimundo, pues aprecio muchísimo esta oportunidad de conversar con usted y con su auditorio. Nada más le comento, soy a grado máximo el maestro en ciencias penales, no soy doctor, pero... Discúlpeme. No, al contrario. Mire, y quería comentarle, don Raimundo, bueno, hay un planteamiento de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que recuerdo haber conversado con usted en la anterior ocasión, si mal no estoy, es el propio 23 de julio, que fue cuando nosotros hicimos conocimiento público el estado de la investigación del caso Iguala, en el que usted recordará que se hicieron 32 observaciones y propuestas a una serie de autoridades. 26 en particular fueron dirigidas a la Procuraduría y enfocadas específicamente para el tema de la investigación. Usted recordará también que en aquella misma fecha la propia Procuraduría expresó su plena disposición para atender estas observaciones, ¿no? De manera que para el 27 de agosto la PGR hace llegar a la Comisión Nacional un documento, una tarjeta informativa a la que va agregado un legajo de constancias como anexo en las que funda su posicionamiento. Entonces, después de nosotros haber analizado muy detalladamente ese documento, esa tarjeta informativa, más todos los agregados, el 12 de octubre pasado hicimos del conocimiento ya oficial a la Procuraduría de la República, pues todo lo relacionado con las 26 propuestas. Y fue que de esas 26 propuestas no habían sido pues atendidas en su integridad y que en algunos casos se había tratado de justificar su observancia pues con la mención de diligencias que no estaban vinculadas necesariamente se había hecho, y en algunos otros casos la autoridad ministerial no había proporcionado ningún soporte documental. Déjeme decirle, don Raimundo, que esta situación, después de ese 12 de octubre, que fue la información oficial que le dimos a la Procuraduría, se dispuso entre ambas instituciones poder tener un intercambio para ir analizando puntualmente cada una de estas 26 observaciones y propuestas, de manera que a este momento que usted y yo ya con anterioridad tenían conocimiento la instancia de Procuración de Justicia Federal. Sí, estamos teniendo serios problemas con esta línea, ¿verdad? Se escucha muy bien y de repente se nos escapa. Vamos a buscar una nueva línea. ¿Cuáles son estas 26 propuestas? Cuando menos... También recuerdo la época en cuando surge la CNDH, que también había estas respuestas de parte de autoridades que no aceptaban las recomendaciones. Era el proceso de aprendizaje. Así ¿no? es. Era la primera vez que estaba la CNDH, había mucha fricción, tensión, nadie sabía muy bien qué había, para dónde iba. Pero ahora... Bueno, las 26 propuestas. Bueno, la CNDH presenta el 23 de julio un documento muy amplio, muy profundo, de hecho, del análisis que hizo hasta entonces, después de varios meses de revisar el expediente que le puso a la vista la PGR, de todos los vacíos que había encontrado y que le pedía, antes de dar una recomendación, que esto no se da. Tenemos al maestro Larrieta. Maestro. Sí, discúlpeme, don Raimundo, creo que ahora sí ya nos escuchamos bien, ¿no? No, nos escuchamos muy bien y de repente se iba, pero ya ve cómo son las líneas de telecomunicación. Nos explicaba, ¿verdad?, todo el procedimiento. Pues y lo resumo de la siguiente manera. El 23 de julio la CNDH hace este pronunciamiento de 32 observaciones y propuestas a diversas autoridades. El propio 23 de julio, la PGR, respecto de las 26 que se formularon para ellos, dio su expresión de la plena disposición para atender las observaciones. Y le platicaba a usted que posterior a ello, unos días después, el 27 de agosto, la PGR nos hace llegar un documento, una tarjeta informativa a la que agrega un legajo de anexos en donde fundaba más bien su posicionamiento. Nosotros nos dimos a la tarea de hacer, desde luego, una revisión muy puntual, muy cuidadosa, pues para especificar si efectivamente había avances o no en todo lo que había ya informado la Procuraduría, de tal suerte que el 12 de octubre nosotros
dimos a conocer ya oficialmente a la Procuraduría un documento que denominamos Revisión de los Posicionamientos Específicos de PGR, las observaciones y propuestas formuladas por esta institución y que estaban contenidas en el documento está la investigación del caso Iguala al que le referí del 23 de julio. Después de ello, ambas instituciones nos reunimos permanentemente para ir analizando puntualmente cada una de esas 26 observaciones para ir viendo en específico cuál era el grado de avance. Y resultado de esa revisión que se hace ya platicada con la Procuraduría, pues tenemos específicamente que hay 2 de esas observaciones y propuestas que fueron atendidas parcialmente, una que consideramos hay un avance mínimo, 3 que están en vías de atención y un total de 20 que pues no han sido en específico atendidas, don Raimundo. Maestro, ¿cuáles son aquellas recomendaciones en las que la PGR se justificó? Bueno, mire, hay, realmente le diría, hay en los posicionamientos 22, 25 y 26, por ejemplo, la PGR no nos anexó como soporte de sus posicionamientos. Esta línea de investigación señalada en el punto 22 tiene que ver específicamente con la investigación que se da para indagar sobre la posible participación de otras corporaciones de seguridad pública municipal en colusión con otras organizaciones criminales, con los Guerreros Unidos, con los Rojos. Y aquí es importante, de lo que se da a conocer hoy en otro medio de comunicación, pues que se menciona por ahí alguna otra organización criminal, y precisamente de la información que derivaba del expediente, nosotros a que en aquel momento propusimos que se hiciera toda esa investigación a cuál era la situación del crimen organizado en Guerrero y ver si había otras instancias de procuración de justicia, o mejor dicho, de policiales coludidas con esas organizaciones criminales, a fin de establecer si eso había incidido o no en los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre. Entonces, esa es una de las líneas, por ejemplo, en las que pues dan un argumento, pero no hay soporte de que se haya hecho una profundización en las investigaciones para conocer las estructuras criminales de Guerreros Unidos, o en particular que hayan iniciado una investigación ya muy concreta para saber cómo está estructurado la organización criminal de los Rojos, ¿no? En ese sentido, pues ahí podríamos decir que hay pues una información que no está debidamente soportada, ¿no? Sí. O en el caso de las propuestas que nosotros hicimos y que identificamos con el número 14 y con el número 15 en particular, en donde el Ministerio Público adjuntó documentación soporte de sus posicionamientos, pero la verdad es que esa documentación no guarda relación con lo planteado por la Comisión Nacional. Entonces, esas, por ejemplo, estos posicionamientos, la 14, pues tiene que ver con la dictaminación en balística forense que nosotros propusimos, porque en el lugar de los hechos, en el basurero, que se ha dicho así por la Procuraduría, se rescataron una serie de elementos balísticos que nosotros pensábamos podían ser confrontados con las armas que ya se sabe fueron utilizadas en las diversas agresiones, ¿no? Ahora, por lo que hace a la número 15, nosotros también planteamos que se hiciera pues una dictaminación pericial referente a la presencia de indicios biológicos, como secreciones, como pelo, en un conjunto de prendas que fueron localizadas en este autobús, el 1531, que nosotros le hemos denominado que es el autobús adelantado, y donde nosotros detectamos del análisis de las investigaciones que había un conjunto de ropas que era necesario analizar. Particularmente había una playera en específico que nos parecía presentar una maculación hemática de acuerdo a las diligencias que había hecho la Fiscalía del Estado y que en ese sentido pues no habían sido analizadas. Sin embargo, ahí la Procuraduría de la República pues nos dice pues que ya hicieron ese rastreo y que no encuentran nada. Nosotros incluso en ese aspecto estamos enviándole una fotografía en esta ocasión a la Procuraduría diciendo, bueno, pues aquí está la fotografía en donde viene una mancha hemática que dices que tú no encuentras, pero pudiera ser que sea producto de otra que no sea necesariamente sangre y necesitarías establecer pues de dónde proviene. Y esto es importante porque si fuera una mancha hemática tal como lo dijo la Fiscalía del Estado, ahí estarían reportándose algún dato importante sobre la presencia de quien maculó con su sangre esa playera y que pudiera ser alguno de los estudiantes, y eso nos planteaba, don Raimundo,
una ruta de desaparición que no había sido manejada hasta ese momento. Usted recordará que en la tesis que ha manejado la Procuraduría se estableció que en el basurero de Cocula pudieron haberse ultimado a los estudiantes, y se decía que ahí posiblemente habían sido los 43 llevados. Sin embargo, con este planteamiento que hacíamos frente a una posible nueva ruta de desaparición, pues este dato importante sobre las ropas que estaban cerca de este autobús que habían sido también tomados por los estudiantes, pues era necesario establecer si de ahí pudieron haber sido llevados a otro lugar, tal como ya hay algunos indicios, tal como ya hay algunas pruebas que pudieran ser llevados a otro sitio y no necesariamente a el basurero. Maestro, déjeme preguntarle algo que parece básico, pero me parece de altísima relevancia. ¿Por qué les interesa a ustedes tanto el establecimiento de la línea criminal, o que se aclare si había o no Guerreros Unidos o Rojos en este caso? Bueno, no es necesariamente que nos interese tanto, la verdad, que si usted me preguntara, yo le diría... Como tema de verdad. Bueno, claro, es que mire, deje comentarle, don Raimundo, las 26 observaciones y propuestas van en los más diversos ámbitos de la investigación. En el caso de la Procuraduría de Investigación Criminal y en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos, justamente una investigación que se plantea para establecer las violaciones graves a derechos humanos. Entonces, en ese sentido, para nosotros cada una de estas propuestas tiene una relevancia especial. Pero déjeme decirle que relacionado con el tema del narcotráfico, pues es innegable, sabemos muy bien, eso ya ni siquiera es un tema a discutir, de que hay intervención en los hechos de organizaciones criminales, particularmente de los Guerreros Unidos y posiblemente de los Rojos, de estas dos organizaciones criminales. Bueno, en estas 26 observaciones y propuestas, también hay algunas en las que hay que adminicular y pensar cómo pueden entrelazarse unas y otras. ¿Por qué digo esto? Porque en la propuesta número 15 que hace la CNDH desde el 23 de julio, se habla del sexto camión, que más allá del quinto camión que se ha venido refiriendo en meses de hace tiempo, pues para nosotros tiene la mayor importancia el sexto autobús. De hecho, nosotros ya tenemos ahí un avance importante en estas líneas de investigación referentes a los autobuses, pero eso también tiene mucha relación con el punto número 4 de las observaciones y propuestas, que tiene que ver con el tema de quién determinó o quién llevó a los estudiantes de Ayotzinapa a Iguala, y eso es de la mayor importancia. Así también, si usted observa en los planteamientos que hicimos, particularmente los que están enumerados con el 22, 23 y 24, pues tiene que ver con el tema de las organizaciones criminales, que es importante se conozca, pero también las operaciones con recursos de procedencia ilícita que pudieron haberse dado y que de ahí también pudiesen encontrarse indicios para tener claridad sobre todo el contexto en que ocurren los hechos. Maestro, déjeme retomar un punto que acaba de mencionar, sobre el por qué fueron los normalistas a Iguala. De acuerdo a cómo ha sido la estructura de organización en la normal rural de Ayotzinapa, quien toma estas decisiones es una especie de comité estudiantil, no pasa por la dirección. Mi pregunta es, ¿qué no existe en toda la investigación? ¿La declaración ministerial de los dirigentes de este comité estudiantil? Bueno, mira, hay una serie de declaraciones de los estudiantes de la normal, varios de ellos sobrevivientes, algunos otros que no estuvieron en el lugar de los hechos. Se rindieron algunas comparecencias ante la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el día posterior a los hechos, y también han comparecido ante la Procuraduría de la República. Sin embargo, déjame decir, incluso hace relativamente poco tiempo, el 17 de julio, comparecieron 10 de los estudiantes normalistas. Sin embargo, deje comentarle que aun cuando han rendido declaración, hay alguna serie de aspectos que no han quedado muy claros y muy satisfechos. De manera que esos puntos en particular, por ejemplo, pues son alumnos, ellos no podrían hablar por la institución como tal, como instancia educativa. De ahí la importancia, que también se había señalado de parte nuestra en ese numeral 4, pues de que si era necesario,
que la autoridad determinara si había habido alguna participación o no de las instancias escolares, ¿no? Y de ahí la importancia también de la declaración del director de la escuela, a quienes, por cierto, pues ya se hizo ahí un requerimiento de información por nuestra parte la semana pasada. Entonces yo creo que hay muchos aspectos, don Raimundo, que tienen que dilucidarse, porque lo más importante de todo es que juntos podamos arribar a la verdad, alcanzar la verdad jurídica sobre los hechos que ocurrieron en Iguala, porque ello nos parece indispensable para ser claros y materializar los derechos que le asisten a las víctimas, como es el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, a la reparación integral, y desde luego para que como país, como sociedad, aspiremos a que hechos como estos no vuelvan a repetirse jamás en el país, don Raimundo.